Hola ciudadanos del mundo. Amigos y amigas. Bienvenidos a mi espacio. Espero que estén bien. Hoy vamos a hablar sobre la ley del solo sí es sí. Y la chapuza que significa esta ley. La ley solo sí es sí lleva consigo una infinidad de polémicas en su interior. Muchísimas críticas, lucha de egos y demasiados violadores con las penas rebajadas. Concretamente, más de 400 agresores sexuales que han visto como su condena ha quedado reducida con la estupefacción de las víctimas a las que nadie les puede devolver lo que perdieron un día. Ahora, cuando igualdad parece retroceder en su idea original, es cuando más dudas salen. Desde el ministerio que preside Irene Montero se abre la puerta a modificaciones siempre y cuando no se toque el corazón de la ley. De aquí aparecen las primeras dudas. Desde Igualdad siguen rechazando los borradores que les pasa Justicia, ya que defienden que la ley no está mal escrita, sino que hay una aplicación incorrecta. Sin embargo, el consentimiento expreso es una de las claves a la hora de juzgar los delitos sexuales. Para manifestarlo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente con actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona. Por su parte, la libertad sexual es el derecho a la libertad de la elección sexual de cada individuo. La persona posee la capacidad de autodeterminarse en el ámbito de su sexualidad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad ajena. Se limita la libertad sexual cuando interfiere en la libertad de un tercero. Además, desde el punto de vista jurídico, la libertad sexual viene acotada por la variable de la edad, ya que se estipula un número para poder ejercerla de manera consciente, si no se considera que el individuo de mayor edad ha ejercido violencia o abuso a la persona menor. En el caso de la ley sí es sí, se añaden agravantes si la víctima es menor de 16 años o si el agresor sea pareja o expareja, o someter a la víctima a sumisión química. La ministra de Igualdad, Irene Montero, tiene que presentar su dimisión o ser cesada de manera fulminante por el presidente Pedro Sánchez, tras anunciar el gobierno la rectificación inmediata de la ley del solo sí es sí. A lo que se negaba Montero a pesar de las rebajas de las condenas de los violadores y agresores sexuales, que ya son más de 400 y con 30 excarcelados. Lo que además de un duro impacto en la sociedad, y sobre todo entre las víctimas de la violencia de género, ha provocado protestas en el seno del gobierno, en el PSOE, entre sus aliados de legislatura, en la oposición y en todas las asociaciones feministas del país. Y todo ello por culpa de la flagrante incompetencia de Irene Montero a la hora de redactar esta chapucera ley, cuya rectificación no frenará nuevas rebajas de las condenas, que seguirán siendo aplicadas en los tribunales, salvo para los nuevos y futuros delincuentes, cuando la reforma entre en vigor. Y Montero, que se negaba a rectificar con una soberbia infantil, y sus cómplices de Unidas Podemos, Iglesias, Belarra y Echenique, la desvergüenza de seguir insultando a los jueces que se han limitado a aplicar esta funesta y demencial ley. Y no olvidemos las macabras bromas y carcajadas de la secretaria de Estado de Igualdad, la tal Pam, sobre la puesta en libertad de los violadores. Es que es verdad que para las víctimas, por supuesto, la justicia es verdad, y eso es importante para la reparación, o sea, que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, eso es importante. No quiero, desde luego, minusvalorar la relevancia que ello tiene, pero es verdad que a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya, o después de haberla violado ya. Entonces, cuando lo que te estás planteando es cómo acabas de verdad con el machismo, cómo acabas de verdad con la violencia machista, que un señor esté 11 o 12 o 10 años y 5 meses, depende de qué audiencia provincial esté analizando el caso. Esto es como chiste irónico experto para las locas del Ministerio de Igualdad. Pero ahora vamos a hablar, vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso ya, porque me parece importante. ¿Qué está pasando con los violadores a la calle, ¿no? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha. Es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega los violadores a la calle en plan, cientos, miles, oleadas. De los de, pobres hombres, un contrato para follar, pero bueno, los violadores están todos saliendo a la calle. Bueno, en fin. Todo un desastre que estaba causando un duro impacto político y electoral con gran desgaste para Sánchez y para el PSOE. Que es lo que por fin ha provocado que se ponga en marcha la rectificación, que ya veremos cómo se hace y cuándo entra en vigor.
En todo caso, esta ley y sus graves consecuencias constituyen un enorme desprestigio para Unidas Podemos. También hay que rectificar la ley trans, y eso debe ser tenido muy en cuenta por Yolanda Díaz, que debe apartarse completamente de Unidas Podemos, desde donde Iglesias la insultó al llamarla miserable, traidora y estúpida. Lo que debe animar a Yolanda Díaz a seguir su camino con la plataforma Sumar y de la mano de Íñigo Errejón y otras confluencias, pero alejándose definitivamente de Unidas Podemos. A sabiendas de la ruptura de Díaz con Podemos, le quitará un pesado lastre para su plataforma. Y ello le va a permitir avanzar con total autonomía y cohesión por el sendero de una izquierda nueva y a la vez transversal, llevándose una avalancha de votos de Unidas Podemos y puede que también un alto porcentaje de votos del PSOE. Y a no perder de vista en todo esto que el presidente Sánchez, que ahora tarde y mal rectifica, ha sido cómplice de Montero en esta tan grave y a la vez demencial situación. La que el presidente debió cortar rectificando la ley cuando se produjeron las primeras rebajas de las condenas y puestas en libertad de violadores y agresores sexuales. Es bien posible que Montero no dimita y que Sánchez no la cese, pero está claro que, como seguirán las rebajas de condenas y las excarcelaciones de estos delincuentes, el clamor contra Irene Montero y contra Sánchez no se apaciguará y continuará impactando de lleno a la campaña electoral. La Sala de lo Penal del Supremo empieza a estudiar los casos de violadores que solicitan la rebaja de su condena basándose en una interpretación de la nueva Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. En su primer recurso la Fiscalía solicita mantener su condena. Nunca desde un ministerio se han hecho peor las cosas ni con tanta incompetencia como desde la llegada de Irene Montero al Ministerio de Igualdad. La entrada en vigor de la ley del solo sí es sí de la ministra ha provocado la reducción de condenas por casos de pederastia y de violaciones. La aplicación de la nueva ley ha provocado que los tribunales hayan tenido que rebajar condenas contra agresores sexuales que eran firmes o estaban en fase de recurso. Esta circunstancia se sabía que podía ocurrir si entraba en vigor la ley, pero lejos de escuchar al Poder Judicial, que ya advirtió de las consecuencias, han preferido hacer oídos sordos. Es evidente que la nueva ley de libertad sexual tiene lagunas que conviene revisar para evitar que se produzca una reducción de penas para los delitos sexuales. La ministra culpa a los jueces de machistas y Podemos los tacha de fachas. Los ataques vertidos contra los miembros del Poder Judicial son absolutamente intolerables, más cuando estas descalificaciones se hacen desde el propio gobierno. Lejos de hacer algún tipo de autocrítica, la ministra de Igualdad ha responsabilizado a los jueces de la aplicación de la ley. Da igual si estas rebajas las han aplicado magistradas del sector progresista, como así ha ocurrido en la mayoría de los casos. Este sistemático ataque al Poder Judicial que se hace desde Unidas Podemos, que es socio del gobierno, es continuo y peligroso porque busca debilitar una de las instituciones fundamentales del Estado de Derecho como es la justicia. Pero más peligroso si cabe es que desde el gobierno se sigan permitiendo estos ataques. Así están las cosas, amigos, como siempre la basura política complicándole la vida al pueblo y a la gente común. La incompetencia política deja por manifiesto leyes absurdas que solo hacen que perjudicar al pueblo. Dejen sus políticas basuras, abandonen su cargo y váyanse. Pónganse a trabajar y dejen de chupar del bote. Pero continuemos. Los datos son escalofriantes. Esta semana los medios se hacían eco de que el número de agresores sexuales que se han beneficiado por la ley del solo sí es sí ha rebasado ya los 400. Todos ellos han visto rebajadas sus condenas gracias a la ley estrella de la ministra Irene Montero. En algunos casos se trataba de penas que estaban en firme, y se han revisado a la baja. En otros, eran condenas en fase de recurso ante tribunales superiores o incluso ante el Tribunal Supremo. Todos los agresores, todos, han salido ganando. Y atención, en más de 30 casos estas rebajas han supuesto la excarcelación inmediata de los condenados por agresión sexual. Si esto no es suficiente para que una persona dimita, que baje a Dios y lo vea. La desfachatez de Montero no tiene límites. Forzó la aprobación apresurada de una ley sin pies ni cabeza con la supuesta meta de defender a las mujeres. Pero su incapacidad y la de su equipo le hizo preparar un texto que en realidad defiende a los agresores. La Ley de Garantía de la Libertad Sexual es la mejor arma de los violadores para recortar sus sentencias. Esta afirmación se basa en hechos, no en opiniones. Y, por tanto, no es discutible. Ante los apabullantes hechos, Montero, como si no fuera con ella, se ha negado repetidamente a dimitir alegando, entre otras barbaridades, que los jueces que aplican su ley son fascistas. Ojo, no los que no la aplican, los que sí lo hacen. ¿En qué la convierte eso a ella?
Al final, la enorme presión ha hecho que Montero declare que está dispuesta a reformar la ley. Como era de esperar, lo ha hecho con la condescendencia de quien está haciendo un favor, y por supuesto sin reconocer su responsabilidad ante el desastroso resultado. Pero hasta hace 2 días hacía oídos sordos a las críticas. A su incapaz de reconocer el tremendísimo error cometido se unía su soberbia, su enervante incompetencia y su perenne complejo de persecución. Visto lo visto, es imposible no recordar una y otra vez que esta señora es ministra por el único mérito de haber parido a los hijos de Pablo Iglesias. Porque evidentemente no está en absoluto preparada para el cargo. Las consecuencias legales y sociales son terribles. Pero las políticas serán igualmente duras. Y es que según una encuesta publicada el pasado fin de semana, 4 de cada 10 ciudadanos culpa directamente de la aplicación de la ley a Pedro Sánchez, aunque ésta haya salido del Ministerio de Igualdad. Y todo esto que conste que lo dice alguien que no pertenece ni es simpatizante de ningún partido político. Para mí como para muchos amigos. La política lo único que es la manera de manipular al pueblo y a la sociedad. Entre otras muchas manipulaciones. Mas la política lo primero que hace es dividir al pueblo. Porque saben que si estamos unidos somos mucho más fuertes. No somos miembros de ningún grupo político. No somos políticos. Somos activistas. Me ofendería si me inscribieran a cualquier corriente política. Esperemos que las urnas pongan a cada uno donde merece. Y que no sea demasiado tarde. Desde Anonymous como siempre es un placer. Desde Anonymous España Global que tengan un feliz día. Y hasta pronto amigos.